invitarla a que por favor me pueda acompañar en la lectura en esta mañana. Dice el texto bíblico: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Puede leerlo conmigo, por favor? Tenga la amabilidad. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. No podemos negar que vivimos en un mundo de densa oscuridad como para no estremecer a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, en el campo de la salud, cada vez enfrentamos nuevos virus, bacterias que causan la muerte a cientos de personas por ser altamente resistentes a los medicamentos tradicionales. En estos días o por estos días vivimos una situación como esa. Pero por otro lado, el cáncer sigue causando estragos en nuestras familias, en nuestra sociedad. Cada año aumentan las personas que fallecen a causa de un cáncer en su vida. ¿Y qué decir de la familia? El divorcio continúa destruyendo familias enteras. La infidelidad conyugal, una sexualidad sin responsabilidad alguna, sigue dejando a cientos de niños sin un padre o una madre y los enfrenta a una situación emocional única. Tienen que sobrevivir en lo emocional y en lo material. Esto sin contar los cientos de bebés que son abortados todos los días en el mundo entero. Por otro lado, en el aspecto social, cada vez los niveles de pobreza son mayores. Cada vez más personas vienen a pobreza y otros a miseria. La tasa de desempleo es mayor en el mundo. Los índices de violencia por causa de la situación económica, los hurtos, cada día se siguen fortaleciendo y fortalecen las estadísticas. Las tensiones raciales y los conflictos por causa del sentimiento nacionalista de extrema parece estar surgiendo después de muchos años de progreso. La tensión de posibles guerras entre países cada vez se hace más común en nuestros noticieros. Cada vez más encontramos personas mucho más violentas y menos tolerables. Y así podría seguir enumerando en esta mañana una serie de situaciones o de males dentro de los cuales se desarrolla la vida humana en esta tierra. Ahora, bajo toda esta oscuridad que podemos ver, yace, según la Biblia, todo un reino espiritual de oscuridad y maldad. Es todo un sistema de oscuridad que tiene un plan bien definido, el cual tiene que ver con conducir la humanidad entera hacia la condenación eterna, es decir, hacia una separación perpetua de Dios. Este reino de oscuridad está constituido por unos seres espirituales de maldad, los cuales la Biblia define como demonios o ángeles caídos, quienes influyen en cada rincón de esta tierra con el propósito de adelantar su plan de destrucción a la humanidad, que es la creación de Dios. Ahora, la Biblia enseña que a la cabeza de este reino de oscuridad y de maldad se encuentra un ser llamado Satanás, el cual ejerce su influencia sobre la tierra, escuche esto, por causa del pecado de la humanidad. Es decir, es el pecado de la humanidad lo que le da el derecho legal a este sistema de oscuridad, a este reino de oscuridad, para influir dentro de la creación y dentro de la tierra. La humanidad que estaba toda representada en nuestros primeros padres, en Adán y Eva, y por causa de la pecaminosidad de ellos, es que hoy la humanidad y la creación está sujeta, está cautiva espiritualmente hablando.
Es el pecado lo que le da el derecho legal al reino de las tinieblas para incidir en la vida humana. Cuando uno observa esta realidad, tanto física como espiritual, dentro de la cual se desarrolla la vida humana, muy probable es que uno se pregunte, ¿es posible tener esperanza alguna en medio de tanta oscuridad? ¿Es posible que el ser humano pueda tener algún tipo de esperanza en medio de tanta oscuridad en la cual vive? Bueno, la respuesta es sí. Bíblicamente sí es posible en medio de un mundo de tanta oscuridad poder vivir con esperanza. Y esto debido a la misericordia entrañable de Dios, como lo explica el versículo 78 de Juan. Gracias a que Dios en su entrañable misericordia, es decir, desde lo más profundo, manifestó su luz gloriosa en este mundo de oscuridad a través de su Hijo Jesucristo. Porque es Cristo la luz visible de Dios manifestada a los hombres. Y es precisamente de esa gloriosa luz que es Jesucristo mismo, de la cual el apóstol Lucas habla en este pasaje. Lucas en su evangelio registra el momento dentro del cual el sumo sacerdote Zacarías es tomado por el Espíritu Santo después de 400 años de silencio, es decir, en que Dios dejó de hablarle al pueblo de Israel para profetizar al momento del nacimiento de su hijo Juan el Bautista, quien era primo de Jesús. Ahora, dentro de esta declaración profética que Zacarías hace, comunica el propósito por el cual la luz manifiesta de Dios, que es Jesucristo, se hace presente en este mundo de oscuridad. Por eso estaré predicando bajo el título El propósito de la luz. El primer propósito por el cual la luz de Dios, que es Cristo mismo, se hizo presente en este mundo, fue para alumbrar nuestra oscuridad. ¿Cuál es el primer propósito por el cual Dios envió su luz a nosotros? Es para alumbrarnos en medio de nuestra oscuridad. Mira lo que dice el versículo 79 en su parte inicial. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Escuche esto, por favor. Es el pecado del ser humano quien coloca a toda la creación en una posición de oscuridad y esclavitud espiritual. Tanto la creación en general como el ser humano representado en nuestros primeros padres, en Adán y Eva, fueron creados para vivir en la luz de Dios. Pero por causa del pecado que cometieron, de la desobediencia a Dios, tanto la creación como la raza humana que estaban representadas en ellos fue afectada de manera directa por el pecado. Junto con el pecado presente ahora en la creación está la muerte. La muerte es la consecuencia directa del pecado. La muerte es la separación espiritual de Dios. Y como consecuencia de esa separación espiritual de Dios, también se da la muerte física. El hombre fue creado para vivir sin morir, pero podía llegar a morir. Podía llegar a morir si éste decidía desobedecer a Dios para abrazar el pecado, para abrazar la desobediencia a Dios. Siempre y cuando el hombre permaneciese en obediencia a Dios,
no moriría, sino que viviría. Amén. Y eso es importante comprenderlo en esta mañana. Así que el estar cerca de Dios nos permite vivir, pero el estar lejos de Dios, entonces nos conduce hacia la muerte espiritual. El pecado no solo separa al hombre de Dios, sino que también lo enceguece espiritualmente. De tal manera que viendo la verdad de Dios, no la puede reconocer. El pecado sume al ser humano en una especie de ignorancia espiritual frente a las verdades eternas de Dios, lo que lo hace esclavo de sus deseos y pasiones pecaminosas. En ese estado de muerte, de esclavitud, de ceguera, de ignorancia espiritual, hace que su habitación en esta tierra sea de oscuridad y muerte, tal cual como lo declara Juan en el versículo 79, como lo registra Lucas. Lucas registra las palabras que Zacarías declara inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, he dicho todo esto para mostrarles que las palabras que registra Lucas de Zacarías son una verdad para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Quiénes habitan en tinieblas y en sombra de muerte? Bueno, la creación entera por causa del pecado. Ahora bien, habitar en tinieblas y sombra de muerte, o como lo traduce la Nueva Versión Internacional, o en las más terrible oscuridad, cualquiera de las dos interpretaciones es correcta, porque la idea que quiere transmitir es que esa es una situación de peligro, de temor y de desesperanza. Ahora, en las escrituras es importante aclarar que las tinieblas figurativamente hacen referencia a tres cualidades. Es decir, cuando usted encuentra la expresión tinieblas, esa expresión figurativamente puede contener cualquiera de estas tres cualidades: el engaño, la perversión, el desaliento o la desesperanza. En este pasaje en particular, las tinieblas se relacionan con el desaliento, con la desesperanza, porque esa era la condición en particular de los judíos. Recordemos que ellos esperaban un Mesías que los librara de la opresión del imperio bajo el cual vivía. Desde los tiempos de Isaías había una promesa de salvación que ellos pensaron, que ellos llegaron a creer que se cumpliría al regreso del remanente que sale del cautiverio babilónico dirigido por Zorobabel, quien era el descendiente del rey David. Pero al pasar el tiempo y no ver que un nuevo rey fuese levantado y que el imperio de turno seguía sometiéndolos a todo tipo de injusticia, ellos se llenan de tristeza, se llenan de una profunda desesperanza. Es como toda una tiniebla, una oscuridad que rodea e inunda todo su ser. Y a eso es que se refiere. Esa es la razón del por qué en este pasaje la palabra tiniebla se relaciona con la desesperanza, con la tristeza, con el dolor, con el desaliento. Desde la promesa de Isaías de un Salvador hasta el tiempo en que Zacarías declara esta palabra, ha pasado muchísimo tiempo y el pueblo está sumido en esas tinieblas, en esa desesperanza. Ahora, escuche esto. El tiempo de la promesa había llegado. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, está declarando
que Dios, quien es luz, manifestaría su luz visiblemente, no solamente a su pueblo, sino a toda su creación, en la persona del Señor Jesucristo, quien también es Dios y a su vez es su unigénito Hijo. La manifestación de su luz, es decir, el nacimiento de Cristo, sería para dar luz, la cual se traduciría en esperanza y salvación para su pueblo, para su creación entera, que se encontraba sumergida en las tinieblas del engaño, la perversión y la desesperanza. Amén. Dígale al que está a su lado, tranquilo, dígale, tranquilo, que ahora todo esto nos van a decir cómo se aplica a nuestra vida. Hay personas que pueden estarse preguntando, ¿y de qué me va a servir mañana toda esa información? Paciencia. Es importante aprender el por qué la Biblia dice lo que dice. Porque por eso es que hay tanto error doctrinal. Toda aplicación a la vida diaria debe tener un sustento bíblico, un soporte. Porque si no, las personas toman un texto fuera de su contexto para inventarse un pretexto y enseñar cualquier locura. Así que dígale al que está suave, dígale, tranquilo. Ya nos van a explicar. Ahora escuche esto. Su luz no haría que la oscuridad de este mundo sea menos oscura. Simplemente su luz se hizo presente en la creación para conquistar, para triunfar sobre las tinieblas y para despojarlas de su poder y de su dominio sobre la humanidad. El Señor Jesucristo, quien es la luz manifiesta de Dios, no temió a la oscuridad de este mundo, ni tampoco le temió a nuestra oscuridad, a la oscuridad de nuestro corazón, sino que por el contrario, Él vino a nuestra oscuridad y caminó con nosotros en medio de ella para iluminarnos, a fin de que tú y yo, por causa de su resplandor de gloria y de su luz, usted y yo pudiésemos abandonar esa vida de oscuridad y de tinieblas. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Esa es la razón principal. ¿Cuál es el propósito del advenimiento de Cristo? ¿Cuál es la razón del por qué Cristo vino a esta tierra? Bueno, vino y habitó entre nosotros para iluminarnos el entendimiento, para iluminarnos el corazón, a fin de que nosotros, por causa de esa iluminación, pudiésemos abrazar la fe, pudiésemos abrazar y aceptar su sacrificio por nosotros, a fin de Él podernos extraer de esa profundidad de las tinieblas para introducirnos a la profundidad de su luz. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Eso es por lo que Cristo vino. Él no vino para que fuéramos mejores personas, como algunos creen, o para mostrarnos que podíamos ser mejores seres humanos. No. Él vino para libertarnos de la esclavitud en que estábamos. Y eso es totalmente diferente. Y eso hay que lograr comprenderlo. Escuche lo que le voy a decir. Cristo, quien es la luz de Dios, conquistó, como lo enseña Pablo a los colosenses, las tinieblas. Triunfó públicamente sobre ellas, derrotándolas a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, para que tanto su pueblo como todos aquellos que le recibimos y que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, podamos vencer la oscuridad en este mundo.
Por eso es que Juan, cuando escribe su primera carta en el capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo el que es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Bueno, todos los nacidos de Dios, es decir, todos ustedes en este lugar, escuche, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Puedo decirlo conmigo? Vence al mundo. Y esta, dice el texto, es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y agrega: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han creído que el Señor Jesús es Dios y es el Hijo unigénito del Dios de gloria? Puede levantar su mano. Bueno, ustedes, dice la Biblia, ustedes, nosotros hemos vencido en su nombre la oscuridad de este mundo. ¿Cuántos alaban al Rey de gloria? Ahora, aquí es donde viene lo trascendental, lo importante de esto. Porque hoy en día hay muchas personas que creen que las tinieblas y la oscuridad de este mundo es mucho más poderosa que la luz que habita dentro de ellos. Yo recuerdo que estaba en una ciudad de la costa norte de nuestro país. Estaba adelantando una actividad, una campaña evangelística al aire libre. Estaba predicando en aquel lugar. Estaba a punto de pasar a la tarima para comenzar a predicar en esa tarde. Y recuerdo que se fue acercando una mujer. Se veía muy afligida, muy golpeada por la vida. Voy a decirlo así, por las tinieblas y la oscuridad de este mundo. Y esa persona se acerca y me pregunta, me dice: ¿es usted el predicador? Y yo le dije, sí. Me dijo: yo quiero pedirle a ver si usted sí puede algo. Y yo mirándole le dije: ¿cómo así? Sí, es que yo tengo un espíritu. Me dijo: un demonio. A mí me hicieron un trabajo de ocultismo. No recuerdo tanto. Y he ido donde el pastor tal y no lo pudo sacar. Y he ido a tal iglesia, a tal otra. Y me mencionó las iglesias y los diferentes pastores a los cuales había acudido y a los diferentes eventos que había ido tratando de buscar una liberación para su vida. Y me dijo: y ninguno ha podido. Y en mi interior dije: y yo menos. Por una sencilla razón. ¿Cuál? Ella no cree en el poder libertador de Jesús. Ella intenta, pero ella no cree. No cree porque sus palabras son, sabe, yo he ido y he llegado a la conclusión, me digo, yo he llegado a la conclusión que nadie puede. Y cuando tú dices nadie puede, está incluyendo aún al mismo Dios. Ella está llegando a convencer y está creyendo y está convencida de que las oscuridad, las tinieblas son mayores en la vida de ella que lo que puede ser el resplandor de la luz de Dios sobre la vida de ella. Lo segundo es que para que un espíritu ejerza un derecho legal sobre la vida de una persona, tiene que existir un pecado permanente en la vida de esa persona. Así que, sin ánimo de juzgar y de señalar cuál sería su pecado, creo que sí me manifiesta o me deja ver que su más grande problema, independiente de lo que hiciese o haga, era la incredulidad de su corazón. Porque lo que es la fe, lo que es la incredulidad, la duda, a Satanás es lo que la fe es a Dios. Es decir, Dios obra a través de la fe. Satanás obra, toca las vidas a través del temor y la incredulidad.
Amén. Y eso es importante comprender. Ahora, Cristo vino, la luz de Dios se hizo manifiesta al hombre en la persona de Cristo. Y vino para iluminar a los que habitaban en la oscuridad. Y cuando habla de iluminar, hace referencia al conquistar, y es lo que he estado explicando, al triunfar sobre esas tinieblas. Ahora, Cristo triunfó sobre ellas, conquistó sobre ellas, las disipó, y aún en nuestra vida, su luz, la luz de Dios, Cristo en nosotros, disipa toda oscuridad en nuestro corazón. Para que nosotros en su nombre, escuche, en su nombre, usted y yo podamos vencer las tinieblas de este tiempo, de este momento de nuestras vidas. Uno de los problemas de la iglesia en este tiempo es que vive en derrota. La iglesia de este tiempo tiene una actitud de derrota. No tiene una identidad clara acerca de quién es ella en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Cuál es el poder que tenemos? ¿Cuál es nuestra posición ahora de libertad en el Señor? Y Satanás quiere hacerle creer a los creyentes y a la iglesia en general que aún sigue cautiva. Que aún las tinieblas siguen siendo aún más poderosas que la luz. Cuando eso no es así. Y eso es importante comprenderlo en esta mañana. Cristo vino y venció las tinieblas. Muchas veces con las que usted batalla, con las situaciones de oscuridad con que usted lucha, con miedos, temores, adicciones. Él vino y venció eso para que ahora usted en su nombre pueda vencerlo. ¿Cuántos alaban al Dios de gloria? Él vino para iluminar su entendimiento, a fin de que pueda aceptar la verdad de Dios. A fin de que pueda aceptar lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Usted no está llamado para seguir viviendo en la condición que antes vivía. Usted no está llamado para continuar viviendo en la esclavitud de un hábito pecaminoso. Ahora en usted está claro la luz de Dios. En usted está ahora la luz de Dios. Habita la luz de Dios y es la persona de Cristo. Y Cristo le capacita por su espíritu para vencer toda tiniebla. Amén. Pero hay que caminar en esa convicción. Hay que caminar en esa certeza. Si usted no camina en ella, difícilmente logrará vencer. Él se hizo presente. Él se hizo manifiesto para iluminar a todos aquellos que viven en la más densa oscuridad. Es decir, para iluminarnos a usted y a mí, a fin de que por su luz pudiésemos ver la verdad de Dios. ¿Cuál era la verdad de Dios? Que Él no nos creó para vivir en oscuridad, sino que Él nos creó para vivir en su luz admirable. Amén, que es algo totalmente diferente. Pero escuche esto. El segundo propósito por el cual la luz de Dios se manifestó a este mundo es el de guiarnos al camino de la paz. El primer propósito es iluminarnos, pero el segundo es el de guiarnos, de direccionarnos, el de hacernos caminar en paz. Por favor, lea la parte B del versículo 79. Dice, para encaminar nuestros pies por caminos de ¿qué? De paz. La palabra griega usada aquí por Lucas para referirse a la paz es una palabra que comprende, que abarca una serie de conceptos, que abarca el concepto de la reconciliación, el concepto de la armonía, el concepto de la
de la integridad y de la vida plena. Ahora, en este sentido, entonces podríamos afirmar que la paz es la relación armónica entre Dios y el hombre, entre individuos y entre naciones. Ahora, la paz para con Dios, solo dentro de este contexto, es posible a través de la redención. Igual a través de todas las sagradas escrituras. La paz para con Dios solo es posible a través de la redención. El hombre, por estar presente o representado en Adán, en el momento de su pecado, se hizo partícipe de este. Y al hacerse partícipe del pecado en Adán, el hombre fue destituido de la gloria del Señor y quedó en una condición de enemistad para con Dios. Así que ahora necesita, escuche esto, reconciliarse nuevamente con Dios a fin de poder participar de la vida eterna, la cual Dios le ofrece. Pero esa reconciliación solo es posible a través de la redención. De hecho, la paz que se menciona aquí en el versículo 79, cuando dice para encaminar nuestros pies por camino de paz, se encuentra dentro de un contexto de redención. Si usted observa el versículo 68, cuando Zacarías, que es lleno por el Espíritu Santo de Dios, comienza su declaración profética, comienza hablando acerca de la visitación y la redención de Dios para con el hombre. Dios mismo, escuche esto, va a visitar al hombre. Como lo dije hace un momento, se va a incorporar en medio de la oscuridad que éste vive para iluminarle. Le va a visitar y le va a redimir. Es decir, le va a comprar. Dios mismo nos visitó a través de la persona del Señor Jesucristo para redimirnos, es decir, para comprarnos por medio de su muerte sacrificial. Escuche esto, ser redimidos por Dios significa ser comprados por Él. Este término, el término de la redención, era un término usado específicamente con relación al pago de la libertad de un esclavo. Y eso era lo que éramos antes de que Él viniese y muriese por nosotros en la cruz. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de las más densas oscuridades. Éramos esclavos en nuestra ignorancia espiritual acerca de las verdades de Dios. Pero a causa de que Cristo vino y murió por nosotros en esa cruz, al nosotros aceptar ese sacrificio, al nosotros aceptar lo que Cristo hizo y abrazarlo por la fe, entonces ahora nosotros somos libres de esa condición de esclavitud. Ahora hemos sido comprados. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de la luz. Antes nuestras pasiones nos guiaban, ahora somos guiados por el Espíritu de Dios que ilumina nuestro entendimiento a fin de poder comprender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y todo eso solo a fin de que pudiéramos tener paz para con Dios. Ahora, al tener paz para con Dios, tenemos paz para consigo mismo. Y al nosotros estar en paz consigo mismo, podemos estar en paz con nuestro entorno. Cuando Pablo escribe a los creyentes en Colosa, cuando escribe la carta a los colosenses, en el capítulo 1 del versículo 20, Pablo dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, la paz dentro de un contexto de redención. Y cuando escribe a los creyentes en Roma, a los romanos, en el capítulo 5 del versículo 1, Pablo dice, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la única manera en que el hombre pueda estar en paz con Dios, en amistad con Dios, es por medio del sacrificio del Señor Jesús. No es por medio de las obras, no es por medio de lo que hace, ni de su buen comportamiento. No es por medio de lo bueno que es, de lo altruista que es, sino que es por medio de la redención, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es maravilloso, porque no depende de nosotros, sino depende de lo que Él hizo por nosotros. Y eso es maravilloso. Ahora, en esa libertad, el espíritu en que vivimos ahora en Cristo, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, a fin de que podamos comprender cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hacíamos no nuestra voluntad, sino la voluntad del pecado que gobernaba nuestras vidas. Ahora que nuestro entendimiento y nuestro corazón, nuestra alma ha sido iluminado por la luz de Dios, que es Cristo mismo en nosotros, nosotros ahora comprendemos cuál es la voluntad de Dios. Y ya no vivimos según las pasiones ni nuestros deseos, sino que ahora vivimos según su voluntad. Pero quienes nos rodean o quienes viven en la oscuridad de Dios, quienes viven en la oscuridad del mundo y no les ha sido revelada la luz de Dios, no logran comprender nuestra forma de vivir o de actuar. Por eso es que cuando las personas no tienen a Cristo, frente a toda oportunidad que usted tiene, ellos le dicen: aprovéchela. Y usted dice: no, voy a orar. ¿Ah? No, voy a orar. No. Por Dios, ¿qué orar? ¿Qué rezar? ¿Qué es eso? Estamos en el siglo XXI. Somos seres pensantes, racionales. Te vas a ir, se te va a dar la oportunidad en dólares, en euros. Ojalá a mí se me diera una oportunidad de esas. Y el creyente sigue diciendo: no, sí, está bien, pero voy a orar para saber si esa es la voluntad de Dios, si eso hace parte del propósito eterno de Dios para mi vida en este tiempo. Es como dicen los muchachos, eso le hace en el cerebro a las personas que viven en oscuridad. Nuestras formas de vida para ellos son incomprensibles porque están ciegos espiritualmente. De pronto una persona, un hombre o una mujer que no es su cónyuge, pero aparece en su vida y le invita a tener una relación extramatrimonial, a tener una aventura sin que nadie se dé cuenta. Pero frente a eso usted dice: no, ya prefiero honrar a Dios a través de la fidelidad a mi esposa o a mi esposo. A los que viven en tinieblas, vuelvo y digo, les explota así la cabeza. ¿Qué? Usted se embobó, hermano. No, ahora sí. Ya lo perdimos, hermano. Lo perdimos. Es que de que vas a iglesia. No. Ahora sí usted. Lo que faltaba, hermano. El otro día fui a un lugar a comprar algunas cosas que hacían falta en la casa. Y tomé algunas de ellas. Las coloqué en la canasta que iba. Y dentro de esas cosas habían dos artículos que no podían ser pagados en la caja. Tenían que ser pagados en el lugar donde los tomé. En la panadería del
supermercado, en el área de la panadería. Así que cuando yo los fui a pagar con las otras cosas, me dijeron, no, esto no lo puede pagar aquí. Lo paga yo. Les dije, bueno, listo, coloquémoslo allí. Entonces yo ahora voy y lo pago. Pagamos lo que tenía que pagar. Pero por mí, ya todos ustedes saben, que por mi personalidad, y que tiendo que hacer así muy rapidito hay veces, pues la persona que me empacó fue saliendo y yo también, sin problema alguno. Cuando llegué al carro, poco díscolo en eso, no me percaté. Cuando llegué al carro y la persona guardó la bolsa, yo veo que toma, y cuando yo veo que él toma los panes, yo caigo en cuenta. Digo, ¡ay, los panes! No los pagué. Y el Señor se me quedó mirando así, con ellos en el aire. Como diciendo, ¿los guardo o no los guardo? Ya cruzamos la puerta. Salió limpio. Dirían los muchachos, coronó. Así que inmediatamente le dije, no, me voy a devolver a pagarlos. Dámelo. Y todavía me miraba. Los tomé y dentro de mí dije, si me voy adelante, este dirá, usted me despistó. Lo voy a esperar. Así que él cerró y me vine con él. Cuando fui cruzando la puerta, le dije a la persona de seguridad que estaba ahí, le dije, salí sin pagarlos. Y ese también me miró como, ¿en serio? Los voy a pagar. Que quede claro. Me fui con mis panes hasta el lugar. Los cancelé. Y cuando de regreso, cuando iba a salir nuevamente por la puerta, le dije al guarda, el recibo de los panes. Como quien dice, si usted hace eso, ¿para qué lo voy a revisar? Ya sé que los había sacado sin pagar y se devolvió a pagarlos. A lo mejor cualquier persona hubiese pensado algo así como harto que le roban a uno, bien caro que venden, y hubiese justificado su accionar. Pero cuando una persona vive en la luz de Dios, la ley moral de Dios que está activa en nuestro corazón a través de la conciencia, inmediatamente nos dice y nos señala que esa es una obra de la oscuridad, que es robar. Y la Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de la carne. Y yo sé que para las personas que habitan en oscuridad y que están en esclavitud del pecado, para ellos eso es una oportunidad de maravilla. Pero para quienes estamos en la luz de Dios, es un momento, una razón más para ratificar que somos libres a un mundo espiritual que nos observa. Hay veces vivimos como si no nos observasen, espiritualmente hablando. Y hay todo un mundo espiritual paralelo a esto que nos observa. Hay todo un mundo de oscuridad que se está moviendo para tratar de hacernos volver a la esclavitud del pecado. Pero también hay todo un mundo espiritual de luz que nos observa para ver la gloria de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice que somos luminarias a este mundo, pero también somos instrumentos de Dios para los seres angélicos, para Dios comunicarle a ellos acerca de su eterna sabiduría. Así que somos, espiritualmente hablando, más importante de lo que creemos. La forma como vivimos es trascendente a nuestra realidad natural. Hay todo un mundo espiritual que se está moviendo
y que el cómo vivimos en esta tierra sirve de testimonio en ese reino. Wow. Ahora, cuando logramos vivir en esa luz de Dios, en esa verdad de Dios, y podemos observar y diferenciar lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, y tomamos la decisión de hacer lo que agrada a Dios y caminar en ello, no por nuestra fuerza de voluntad, sino por causa de la obra de Cristo en nosotros por su Espíritu, entonces nosotros vivimos en paz. Vivimos tranquilos. Y desde esta perspectiva, entonces, la paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia. Y eso es diferente. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pastor, pero yo me entregué al cristianismo y desde que me entregué al cristianismo, pastor, pues yo también he tenido siguiendo y he vivido situaciones complejas. Hay a quienes se nos roban el carro. Vivimos en un mundo caído, de tinieblas, de maldad. Pero no se preocupe. El Señor dice, mire, en el mundo tendrán aflicción. Es decir, en el mundo se van a enfermar. En el mundo van a ver la injusticia. Y a lo mejor serán víctimas de esa injusticia. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Es decir, yo he vencido a ese sistema de maldad y de corrupción. Para que en mi nombre ustedes lo puedan vencer. Pero más allá, para que ustedes puedan vivir en paz en medio de ese mundo. A causa de obediencia. Amén. Porque cuando una persona está en paz con Dios, puede estar en paz consigo mismo y con todos los demás, a pesar de las circunstancias. Así que desde la perspectiva de este pasaje, entonces la paz no es la ausencia de los problemas. Van a haber, puede decirle al que está a su lado, dígale, como hijo de Dios van a haber problemas. Van a haber circunstancias adversas, difíciles. Pero la paz no es la ausencia de ellas, sino la certeza de su promesa, es decir, de su presencia. Es decir, que a pesar de esas dificultades y de lo difícil que sean, Dios camina de nuestro lado. Dios nos ha provisto de su fuerza, de su fortaleza y su victoria para nosotros poder vencer. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Esto es maravilloso. Así que de ahora en adelante, cuando le pregunten cómo estás, dígale en paz. Porque tengo la certeza de que Dios habita en mí. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo desarrollamos esa certeza? Porque si la paz tiene que ver con la certeza de su presencia en nosotros, de que Él habita en nosotros y en medio de nosotros y nosotros en Él, ¿cómo desarrollo esa presencia? Porque escuche lo siguiente, usted habita en Cristo y Cristo habita en usted. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Así que nosotros habitamos en Él, pero Él por su Espíritu habita en nosotros, en nuestro corazón. Y debemos desarrollar esa seguridad y esa certeza. La pregunta es, ¿cómo logramos desarrollar esa seguridad y esa certeza? Bueno, solo si creemos a su palabra, a lo que ésta dice acerca de su bondad, de su poder, de quién es Él, de su misericordia, de su amor, de nuestra posición como hijos, de su plena soberanía sobre todas las circunstancias de la vida. Nosotros logramos desarrollar esa certeza cuando nuestra mente está enfocada en Él. Es decir, nuestra mente se apoya en Él, se centra en Él y confía en Él. Y cuando nosotros vivimos en esa dimensión de seguridad, de confianza y de certeza por quién es Dios, entonces vivimos en completa paz sin importar las circunstancias que tengamos que enfrentar. Amén. Ahora, para conocerlo a Él, es necesario leer su palabra. Para conocerlo a Él,
es necesario congregarse, oír de la palabra del Señor, leer acerca de su palabra, relacionarme con Él de manera personal, a través de mi vida devocional. ¿Qué es lo que el enemigo, qué es lo que el sistema de las tinieblas, de la oscuridad de este mundo más ataca? Su vida devocional. El mundo como sistema de oscuridad se inventa todo tipo de distracción con el fin y el propósito de que no le quede tiempo para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios, para leer la palabra, para orar. Cada vez los seres humanos tenemos más ocupaciones, más elementos en que distraernos, en que perdernos y en que perder el tiempo. Esa es la verdad. Se me fue el tiempo, no me di cuenta. Y me falta esta vuelta y me falta orar. Bueno, y entre hacer la vuelta y orar, ya usted sabe qué se saca. Cuando debería hacer, esta lo hago mañana y voy a hacer lo otro. Así que debe entender que la vida devocional del creyente se da en medio de un mundo de oposición. Pero es necesario consolidar esa vida devocional para conocer a Dios y desarrollar esa certeza en Él que nos va a permitir vivir en su paz. Él es el príncipe de paz. Cristo es la paz de Dios habitando en nosotros. Pero para que esa paz podamos disfrutarla, necesitamos conocerlo. Desarrollar esa relación íntima con Él, cercana con Él. Y cuando lo hacemos, entonces nuestra vida es diferente. Nuestra vida cambia. Por muy agitada que sea nuestro diario vivir, por muy veloz que tengamos que vivir, nos mantenemos en tranquilidad. Pasan los años y la gente lo ve y dice: oiga, ¿qué se hace usted? ¿Se operó? ¿Se hizo alguna cirugía? ¿Qué cremas estás usando? ¿No? Lo normal, agua y jabón. Oiga, usted siempre se ve igual, se ve joven. Y de pronto alguien dice: es más que joven, es algo que hay en él o en ella. Pero como están cegados a la verdad de Dios, no logran comprender que no es algo, es alguien. Es la persona maravillosa del Señor Jesucristo habitando en nosotros. Es la misma paz de Dios en nosotros que nos hace vivir en esa tranquilidad. Concluyo en esta mañana afirmándole y recordándole que el propósito de la luz era iluminarnos en medio de nuestra oscuridad, a fin de guiarnos para que en medio de este mundo oscuro pudiésemos vivir en su paz. Y su paz no es la ausencia de las circunstancias, sino la certeza de su presencia habitando en nuestros corazones. Amén y amén en esta mañana. Dale gloria al Señor en esta mañana. Alabe el nombre de Dios y colóquese en pie, por favor, en esta mañana. Hola, soy el pastor Jaime Carrasco de la comunidad cristiana El Camino Cali. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal El Camino Cali y puedas tener toda la información acerca de lo que está ocurriendo dentro de nuestra congregación y puedas escuchar todos los videos y las predicaciones de la comunidad cristiana El Camino Cali.